Bueno, pues vamos a darle la bienvenida al maestro José Alberto Hernández Ibáñez, de aquí de la Universidad Intercontinental, y va a hacer la presentación el padre Martín Cisneros, coordinador del programa de teología de la Universidad Intercontinental. La conferencia se llama Lesiones y transformaciones psicofísicas en la vivencia de la fe cristiana. Les brindamos un fuerte aplauso. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a todos. Muy bien, muchas gracias. Lo que pasa es que como yo soy misionero, estoy habituado a África, entonces si no me responden, quiere decir que no hay comunión entre nosotros. Muy bien. El aplauso estuvo un poquito débil, esperemos que al final de la conferencia sea así más sonoro. Muchas gracias. Presento con mucho gusto a nuestro gran amigo, maestro José Alberto Hernández Ibáñez, originario de México, Distrito Federal, sacerdote católico de la Arquidiócesis de México. Sus estudios, filosofía y teología en el Seminario Conciliar de México, bachillerato pontificio por la Universidad Pontificia de México, licenciado y doctorando en teología y ciencias de la antigüedad cristiana por el Instituto Patrístico Agustiniano de Roma, Italia, especialista en dirección de centros educativos por el Instituto de Investigación para el Desarrollo de la Educación. Su experiencia docente y formativa, profesor y formador en el Seminario Conciliar de México de 1993 a 2009, director de la Escuela de Teología del Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos desde 1999. Colabora como docente en la Universidad Pontificia de México y en otros centros universitarios, en nuestra Universidad Intercontinental, en la Universidad del Tepeyac, Universidad La Salle, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana. Otras actividades académicas: participante en la investigación socio-religiosa, la religiosidad en la cultura actual por el Instituto Mexicano de Estudios Sociales, a cargo del doctor Luis Leñero de 1992. Investigador en el proyecto Concepto y Futuro de la Naturaleza Humana, diálogo interdisciplinario desde la teología, la filosofía, la bioantropología y la biotecnología del área de humanidades de la Universidad Intercontinental. Coordinador de adquisiciones de biblioteca en el Seminario Conciliar de México de 1998 a 2001. Asesor en temas diversos para la pastoral vocacional por parte de la Organización de Seminarios Mexicanos del Episcopado Mexicano. Sus publicaciones, Sociedad y Cristianismo en el Pensamiento de los Padres de la Iglesia, IMDOSOC, del 2005. Artículos patrísticos y teológicos en el libro anual del ICE y en otras publicaciones. Y por si esto fuera poco, también es vicario parroquial en Santa María de la Visitación en Tepepan de la Octava Vicaría. Bienvenido, Padre José Alberto. Muchas gracias. Bien, como siempre es un gusto y una responsabilidad hablar en público y, como todos los autores antiguos, pido la benevolencia de todos ustedes. Voy a hacer un comentario que más bien es una exposición provocativa de un tema que emerge de una investigación, de una observación, y lo presento en tres partes. La primera la titulo El drama del cuerpo humano en un creciente estado de infirmitud. Me disculparán las palabrejas raras, pero las iré explicando. Una segunda parte va a ser el marco teológico sobre los diversos puntos escriturísticos que nos darán consistencia al planteamiento teológico mismo. Y por último también haré alguna observación sobre algunas perspectivas para una clínica espiritual de la fe. El
presente análisis es una propuesta teológica sobre teología de la corporeidad que ha sido provocado por la observación pastoral sobre casos específicos en católicos y no católicos en el pleno ejercicio de su fe y con relación a ciertas patologías y también sanaciones psicofísicas desarrolladas a partir del manejo de sus convicciones. Digo esto porque, bueno, fundamentalmente yo en la cura pastoral me he encontrado en el ambiente de la dirección espiritual, de la formación y también de la práctica sacramental, pues muchísimos fenómenos. Y la pregunta es, ¿la fe nos alcanza para curar todo esto? De inicio puedo decir que el tema está vinculado con los estilos de vida del hombre contemporáneo y sus expectativas de salud física, mental y espiritual, sobre todo en sociedades urbanas y en sus núcleos de convivencia, concretamente familia, vida pública y religión. Se intuye inmediatamente que es un enfoque conceptual sobre los fenómenos que provocan la angustia existencial, el estrés cotidiano, pero sobre todo el síntoma que genera la concepción del cuerpo mismo, su proyección cotidiana hacia la felicidad, la perspectiva de la salvación integral y, por último, el cuerpo como medio para la salvación. De hecho, esta es una frase lapidaria que siempre se ha manejado en la historia del cristianismo, caro cardo salutis, la carne como gozne, como bisagra para la salvación. La fe cristiana tiene como última meta la divinización de la naturaleza humana. Sin embargo, se comprende también que en la existencia se generan desgastes. La gran aspiración del hombre es el deseo de divinizar su naturaleza corporal, pero se doblega ante la constante convicción de vivir siempre enfermo. Es decir, el cuerpo es inconforme y pide supremacía. El espíritu está pronto, pero en cuanto el hombre cobra conciencia de su espiritualidad, se siente incómodo en su propia piel. ¿Qué decir, por ejemplo, de las frases neotestamentarias de Juan 6, que dice: el espíritu es el que da vida, la carne en nada sirve? O la de Gálatas 5, porque la carne desea contra el espíritu, ambos luchan entre sí y por eso ustedes no pueden hacer todo el bien que quieren. Son frases que si uno las analiza desde el punto de vista dramático existencial es cierto, o sea, en general siempre estamos en esa tendencia. Desde hace algunas décadas el tema ha estado presente en la reflexión teológica y terapéutica, quizás con desconocidos avances. La cuestión está dada y cada vez se hace más urgente. Durante los años 60 se advertía como premonición del drama del hombre agobiado que entraba al vértigo del infarto orgánico y social. Ya se advertía esta necesidad. Con palabras de Albert Goer, psicoanalista y miembro de la Katholische Akademie in Bayern, afirmamos lo que a simple vista es un lugar común. Cito, merecería la pena investigar cuántas enfermedades anímicas, psicosis, neurosis, fallos de carácter y vicios se fundamentan sobre una oculta protesta del hombre en contra de aquellos momentos de la existencia, sobre una protesta contra la exigencia de existir en el cuerpo. Todos sabemos que a partir de la revolución sexual del siglo pasado, el ser humano recuperó la primacía del cuerpo, pero enfermó por la nostalgia de su ser trascendente. Aquí quisiera detenerme en la etimología de la palabra nostalgia. Muchas veces pensamos que esto es recordar sus antiguos amores, ¿verdad? Sin embargo, etimológicamente significa dolor del pensamiento. Y yo creo que de eso es de lo que más enferma el ser humano actualmente. Más aún, el hombre alcanzó con suma rapidez la melancolía, como un humor hiriente de su nuevo estatus y de frente a todas las constricciones sociales, legales y religiosas. También detengámonos a ver el término melancolía. Etimológicamente significa bilis negra. Curiosamente por ahí, por ejemplo, San Isidoro de Sevilla lo considera como uno de los humores que generan o el ánimo o la enfermedad. Y es el momento en que el individuo, a pesar de todas las desinhibiciones conceptuales, no logra despatologizar mente y cuerpo.
Quizás sigue sumergido en el malestar de esa bilis negra que parece lo lesiona. Si nos damos cuenta, a veces un concepto, una mala pasada, un recuerdo, nos sigue siendo hiriente. La lesión es, por tanto, una lastimadura, si se me permite el término, sensible, orientada por la injusticia o por el amor. Más adelante veremos que toda lesión no es necesariamente negativa. Muchas lesiones también son oblativas. Cristo fue herido por nuestros pecados, pero se vulneró por amor a los hombres. La conciencia católica tuvo una reacción polivalente ante el morbo de los cambios epocales, morbo, entendido como enfermedad, y no se ha recuperado tampoco. Las reacciones han sido, primero, orillarse hacia propuestas morales claras según la tradición, pero polémicas delante de la protesta del cuerpo. A los protestantes del cuerpo los encontramos desde los hippies hasta los que contestaron la humane vitae. Pero sobre todo los ubicamos en esa serie de creyentes que primero liberalizaron su conducta, otros quienes la reprimieron y finalmente quienes hicieron de la existencia cristiana una mezcla ambigua de sentimientos. Seguramente todos ellos, almas buenas, que anhelan el ideal, pero sacrifican el formato que les dio la esperanza. Luego entonces, infirmitud ha sido sinónimo de desesperación, insatisfacción enfermiza y sobre todo irritabilidad. Desde esta perspectiva, la espiritualidad se transforma en un modo de vida, pero que ya no ofrece las certezas de la fe, sumergiendo al hombre de fe en la nostalgia por una santidad inalcanzable, afirmando por otra parte la constante e insoportable levedad de una voluntad que se declara cada vez más cercana al pecado, de las disfuncionalidades de la naturaleza contingente y, lo más grave, convencida de sus yerros justificados más que de las operaciones de la gracia. Ese duelo lesiona y mutila. Existen estudios comparativos que ponen de manifiesto las diferencias neurológicas entre creyentes y no creyentes, con alta o baja convicción religiosa, donde los resultados apuntan a que los marcajes neuronales varían según el manejo de las ansiedades, prevaleciendo los mejores resultados en sujetos, sobre todo con ideologías claras. ¿Qué está pasando entonces entre creyentes que alcanzan estados patológicos simples y severos a pesar de sus altas convicciones religiosas? Nos referimos a una serie de personas de ambos sexos que cursan daño corporal sin aparente causa consciente, susceptibles incluso a la ineficacia de su propio concepto espiritual. En un momento dado en la formación sacerdotal, por ejemplo, se ha apuntado mucho a la solución por vía de la psicología clínica o médica. Digamos que, sin ofender la ciencia, es para la fe pues un marcaje también, no es una cuestión definitiva. Se había exagerado mucho del recurso para la formación, incluso para el discernimiento de una vocación sobrenatural. Yo comencé a ver, por ejemplo, el caso en muchas religiosas que padecían problemas de útero, a sacerdotes con problemas de próstata, a personas en general con problemas cardíacos, etcétera. Y nos hemos dado cuenta que no es motivo de la fe lo que causa eso. Pero sí hay ciertas predisposiciones que orgánicamente quizás sí estamos a lo mejor no atendiendo. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de conversar con un notable investigador del Instituto Nacional de Cancerología a propósito del alto índice, por ejemplo, de religiosas que asistían al Instituto Nacional de Cancerología. Alguien en la Escuela Nacional de Obstetricia me dijo: padre, vaya a ver ahí porque hay muchísimas religiosas que están acudiendo. Bueno, fui a verlas, ¿verdad? Se llegó al planteamiento entonces de que los factores de riesgo tumoral pueden comenzar a partir del estado anímico del paciente, así como el cuadro general de la edad, la evolución hormonal y otros factores exógenos. Lo que llama más la atención
es que coincide con la observación que la mujer nulípara es la más propensa al riesgo tumoral y en el caso de las religiosas, la decisión de renuncia a la maternidad es ese factor de predisposición a una mutación orgánica que ellas desconocen, pero que está siendo un riesgo sanitario. Pero no siempre fue así. Siglos y siglos de tradición cristiana y miles de religiosas, monjas que han transitado por los conventos y a lo mejor se murieron de tuberculosis, de anemia y de otras enfermedades, la gran mayoría de estas causas no documentadas y como un hecho del proceso natural de la enfermedad y de la muerte. Pero en la actualidad se padece un daño relacionado por 3 aspectos. Esto lo dice este investigador. Un modo de vida occidentalizado, urbanizado, angustiante. Segundo, un estilo de vida en la responsabilidad. Y tercero, los hábitos alimenticios. Yo sí había observado, por ejemplo, que muchas hermanas religiosas pues podían tener miomas siendo novicias o histerectomías siendo superioras, cáncer después de un largo trabajo ofrecido voluntaria y amorosamente, pero que en gran medida habían soportado años de trabajo. Concluyendo el acercamiento médico, se confirma que los índices de afecciones gástricas, y yo llamo esta cuestión de gástrica como la cavidad interna de la persona, se acentúa sobre todo en sociedades técnicamente urbanizadas. El problema es que no existen cifras ni estadísticas que avalen las observaciones psicosomáticas ni estudios específicos. También he estado metido aquí en el centro, en el Instituto Nacional de Nutrición, y sí, desafortunadamente quizás en México no tenemos esos índices. En Estados Unidos quizás sí, pero aquí no. Por otro lado también mi observación es más sobre religiosas en el ambiente latinoamericano. En Europa es un poco menos la incidencia y en el ámbito sajón honestamente desconozco. Si la enfermedad no es orgánica y si la mutación viene por causas intrínsecas de la naturaleza, la pregunta es, ¿qué mecanismo se provoca para que nos autolesionemos sin intención? ¿Qué recurso, por otro lado, nos podrá ayudar para que la propia biología realice su labor autorregenerativa? Está claro que el ser humano, ya hace rato la doctora Pilar nos explicó, que para hacer una evolución pues, necesitan cientos de miles de años. Bueno, pues, a lo mejor no veamos cambios muy evidentes en nuestra fisiología, muy cambiantes. Pero hay a lo mejor algún mecanismo que intencionando el bienestar podamos adaptarnos mejor al medio, no sé qué tanto evolucionar fisiológicamente, pero sí curarnos. ¿Cómo curarnos? Con la buena intención y un propósito de equilibrio. Sin embargo, tristemente queda demostrado que no hemos sido capaces para manejar una gripe, para disminuir la acumulación de grasa corporal o evitar siquiera la caída del cabello. Por más que pienso, el peine todos los días me desmiente. Perdón por los que tenemos poco pelo. La etiología psíquica del daño orgánico fue algo detectado por el mismo Sigmund Freud. De hecho, él mismo advertía que la condición patógena era un resultado finisecular. Fíjense, este es otro elemento. Así como este investigador de cancerología me decía, hay algo en la época que nos está afectando. Sigmund Freud ya lo había dicho a finales del siglo XIX. Y él se preguntaba, además, ¿qué condiciones se jugaron para que la histeria, en ese caso estaba él atendiendo la histeria, que también está en el ámbito uterino, modificara la anatomía nerviosa de los sujetos y fuera una táctica resistente de frente al saber médico dominante? Es decir, los médicos no sabían por dónde estaba el asunto. Y nótese que nos referimos al mismo objeto de observación patológica de las mujeres, la cavidad uterina, y ahora se habla mucho del colon, el corazón. Hace poco salió una nota que las mujeres tenían más incidencia en la enfermedad cardíaca, los riñones,
centros orgánicos que presentan síntomas representativos en el manejo terapéutico, mismos que incluso están asociados a la narrativa bíblica del Nuevo Testamento en relación de las mujeres curadas por Jesús. Una hemorroísa que tenía flujo sanguíneo, una joven que se moría, una anciana que estaba deprimida y no se podía levantar. El varón no ha estado exento del daño finisecular, también está atrapado en la red de la neurosis, donde desaparece la enfermedad, pero todo surge como disfunción, como una condición de invisibilidad y subjetividad. Díganse casos de diabetes, hipertensión, gastritis, migrañas y sobre todo neurastenias, a las cuales ahora elegantemente solo se le llama síntoma. Como Freud y otros psicoanalistas lo pueden comprobar, el no poder explicar la persistencia en una anomalía, una vez descartada la lesión somática de cualquier índole, significa la emergencia de una crisis. Y yo creo que hoy más que nunca tenemos que ver cómo la crisis emerge. Cito a un autor conocido sobre este ámbito de lo patológico, George Carl Wilhelm, que dice: únicamente la crisis de la razón puede intuir la razón de la crisis. Esto permite observar que la crisis no es somática, es neurótica, es el efecto creado quizá por la propia conceptualización de la vida, a la que se le da o se le pierde el sentido. Y eso también aplica para las cuestiones de fe. De acuerdo a cómo conceptualices tu fe, tu moral, tu espiritualidad, eso se revierte sobre la propia conceptualización corporal y fisiológica. Entonces estamos también asistiendo a un momento de una espiritualidad cristiana problematizada por todos estos cambios y afecciones. El cristiano se encuentra delante de un desafío del mundo. De hecho, su vida está siempre en un continuo proceso de agonía. De hecho, así se definía la espiritualidad cristiana de los primeros siglos, el agón cristiano. Siempre estamos siendo punzados por una aguja, por una espina que atraviesa nuestra alma. Es una fuerte resistencia espiritual que se problematiza por estar en el mundo y no queremos estar en el mundo. El cristiano ha tomado una opción por Cristo y en el más depurado de los casos ha realizado un proceso de conversión consciente. Sin embargo, la gran mayoría de los bautizados viven actualizando el pecado original. Este es hoy por hoy uno de los temas más polémicos desde mediados del siglo pasado, el problema de que si la Iglesia tiene que seguir predicando, y es un dato dogmático, el tema del daño original, a partir del cual voy a hablar enseguida. ¿Qué pueden entender ustedes ahora por pecado original actualizado? Yo les doy algunas pistas. Quizás podemos discutir el asunto, a mí me interesa. Alejamiento y vergüenza de Dios, orgullo, autosuficiencia, pero sobre todo la capacidad de creerle más al diablo que a su creador, como se verá más adelante. Y de hecho, creo que aquí está el tema que estoy presentando. Le creemos más a la enfermedad que a la gracia, le creemos más a nuestras disfunciones y discapacidades que a nuestro propio desarrollo. La conciencia está en tiniebla por la poca ilustración de la palabra y de la gracia actuante. Más aún, no percibe la necesidad de la gracia. La realidad de la mayoría bautizada es la de una naturaleza primitiva que vive la feliz ignorancia, quizás con beneficio sanitario. Entre menos se sabe, menos se sufre. Los cristianos católicos, más conscientes de su fe, han aceptado un estilo de vida definido quizá por la vida sacerdotal, religiosa o seglar, pero también han modificado sus conciencias de frente a los deberes y quehaceres. Estamos viviendo la herejía del activismo, ¿no? De frente a las seducciones del mundo y a los mismos desórdenes psicosociales. La generalidad de los más comprometidos está libre de todo escándalo. ¿Cuánto nos han lastimado los escándalos? O la noticia de algún escándalo antecedente. Y la vivencia de estos hermanos, de los buenos cristianos, su vivencia empuja a vivir procesos
buenos, pero a veces mecánicos, que debilitan sus motivaciones y hasta puede que hayan modificado sus convicciones, sus conceptos y sus prácticas. Muchos creyentes se ven aquejados por problemas de salud. Yo veo a cientos de mis parroquianos formados en la fila de la farmacia del Seguro Social para que les den el paracetamol, ¿verdad? Y hay un montón de señoras que van a ver al médico familiar para que les diga: señora, usted está bien, ame a sus hijos. Gracias, doctorcito, usted es muy bueno. Usted sí me hace caso. Y se les acaba el dolor de cabeza. La gran mayoría de ellos, entonces, son padecimientos psicosomáticos. Y como nos hemos dado cuenta, el furor psicosomático nos ha hecho adictos a todo tipo de remedios para paliar los efectos de la angustia. Y en nuestro vocabulario ya se acuñó otro modismo: Dalai. Hasta los niños le dicen a la mamá cuando les pide algo: Dalai, mamá, Dalai. Y la mamá dice: ah, pues sí, ¿verdad? Me calmo. Y hasta se siente un descanso en el alma, gracias al Dalai, ¿verdad? Habría que pensar entonces en una neuroteología, es decir, una reflexión para calmar la neurona, o una espiritualidad con propiedades analgésicas, que se da muy intensamente. El tema de la conciencia y de la naturaleza religiosa vuelven a ser una punta de iceberg en la reflexión de la teología, pero ahora nos sirven, nos ayudan diferentes enfoques interdisciplinares para realizar una revisión crítica para el futuro del cristianismo y para la sanidad y la santidad del pueblo de Dios. Bien, paso directamente a mostrar el marco teológico que yo lo llamo protología de la condición humana. Adán fue creado a imagen de Dios. Si el designio del Hacedor fue concederle la imago Dei, la imagen, entonces sus cualidades naturales poseían grados de perfección, excepto porque la contingencia creatural limitaba sus posibilidades. Viendo así las cosas, asistimos a un cómodo monogenismo que nos define una naturaleza completa y totalmente adaptada al designio divino. Por tanto, es una naturaleza que no requería evolución porque estaba dotada de Dios. No obstante, aceptando la tesis inicial de una criatura buena y perfecta, asistimos a un segundo evento de mutación antropológica. Y aquí viene el drama. La serpiente, que era el más astuto de los animales, y pongo entre comillas astuto, entiéndase como criatura evolucionada cognitiva y comunicativamente. ¿Qué otro ser astuto había en el paraíso?, me pregunto yo. Es portadora de una profecía paralela al mandato de Dios bajo la premisa de cualificación divina. No moriréis, seréis dioses. El hombre estaba capacitado para responder en la coherencia de su ser sobrenatural, una condición genética de inocencia consistente, es decir, de fortaleza ontológica. Sin embargo, el ser bueno fue seducido y dominado por otra inteligencia, y la pérdida se corroboró en el asentimiento. La consecuencia de pretender ascender temerariamente a otro nivel de naturaleza, es decir, querer ser como Dios, contrajo un desorden de las facultades recibidas. El relato bíblico nunca habla de las cualidades que se perdieron, sino de las modificaciones sufridas, es decir, del castigo. La única cualidad que el hombre adquirió fue una mayor conciencia. Se le abrieron los ojos, pudo conocer y experimentar su vergüenza. Independientemente de toda su carga religiosa y moral, el relato protológico de la Escritura invita a una hermenéutica teológica que pone de manifiesto el concepto de delito de natura, que fue ya abordado por autores eclesiásticos en la antigüedad, pero que tiene sus repercusiones, desgraciadamente, en la carne común a toda la humanidad. La desobediencia afectó al plasma, es decir, a la creación material. Una naturaleza perfecta devino plasma alienado, enemistado y reconciliado con su origen. La intervención de Dios reprograma su obra con 3 elementos restaurantes. Primero, acaba con la culpa, anunciando un remedio a la naturaleza dañada.
La maldición fue para el seductor, para el seducido solo hubo una increpación, pero con sabor a castigo demoledor. 2. En contraste con la maldición que termina con tristeza absoluta, la increpación invita a someterse a Dios a través de la conversión. Y 3. La increpación guía al aprecio por Dios, haciéndose sensible y eficaz. O sea, pasamos del castigo a la tristeza y de la tristeza al sometimiento. Bueno, del Evangelio surge la pregunta: ¿quién pecó, este o sus padres? La respuesta de Jesús concuerda con lo anteriormente señalado. Dios ha sometido la creación a un juicio restaurante, pero la culpa del mal sigue siendo enigma irresoluble. El relato protológico pone de manifiesto que el ser humano fue creado bueno y Dios tenía su creación visible bajo el orden de su providencia. El relato no especifica la naturaleza del seductor. ¿Quién es? Puede ser considerado también imago Dei por ser inteligente, ángel o voz interior del hombre. La maldición recae sobre la serpiente, pero el engaño, aunque condonado, sobrevive como cualquier forma de mal. Fíjense, queremos combatir el pecado, pero no hemos combatido los engaños de la vida. El hombre, empero, pagó las consecuencias de su propia conciencia y sobre todo en su carne. Reacciones que se pueden visualizar dramáticamente en el daño provocado y en el manejo de la culpa que obnubila el designio de Dios. El hombre debe crecer y desarrollarse, pero al multiplicarse, multiplica también el pecado y el daño. Para el cristianismo de la primera hora, el contraste entre sus ideales y su experiencia de mundo, entendido como realidad decaída, condición carnal, precaria, por tanto corruptible, alcanzó las más desarrolladas sensibilidades soteriológicas, y por eso el cristianismo en un principio fue un encratismo para vivir en la pureza absoluta, y después se contaminó con maniqueísmo. Para Pablo está claro que si por un hombre entró el pecado en el mundo y así la muerte, por tanto se deduce que el mal del mundo es producto de la actuación humana. La exclusividad del consentimiento infractor de Adán perjudicó la descendencia y por tanto la naturaleza, y por tanto también sumergió la naturaleza en la corrupción biológica y espiritual. Bueno, aquí todavía podríamos profundizar más el aspecto del marco teológico. Me quedo con estos dos elementos, la doctrina del daño, y ahora paso a ver algunas perspectivas para la salud espiritual. El tiempo aquí vuela. Se dice que Hipócrates afirmaba lo siguiente: la fuerza curativa natural que había dentro de cada uno de nosotros es la mejor arma que disponemos para recuperarnos. Hemos afrontado el tema de la salud física y espiritual desde una perspectiva terapéutica tradicional. Una línea de medicina humanizante contemporánea ha propuesto que la salud se logra por vía de la sanación, aún dentro de los procesos terapéuticos convencionales. Para algunos médicos, el fármaco es una alternativa complementaria, pero ya ha comenzado a manifestar, cuando se ha comenzado a manifestar al médico interior. Se pretende comenzar, por tanto, por la síntesis anímica que radica en la ubicación del yo, self, que ha surgido desde las propias motivaciones, autoestima, y que ha sido capaz de eliminar la tensión para reencontrar la armonía y el amor. Ustedes se acordarán de una película que se llamó Patch Adams, ¿verdad? Es este médico que a través de la armonización y la alegría cura a sus enfermos. Bien, lenguajes como reacción empática, confianza, autoconciencia, autoexpresión, limpieza, silencio sanador, son elementos que conjuran la enfermedad y la convierten no en una enfermedad, sino en una anomalía que puede ser reestructurada. De hecho, el principio de la quiropráctica reza: la estructura determina la función. La interpretación de la frase se acomodaría a la siguiente proposición: enderezar la mente y el sentimiento para alejarse del abatimiento,
para reencontrar una nueva semántica de la vida. Y casi como que estamos diciendo, y vamos a hacer el fuá. Digo, no hago mofa de esta expresión, pero ese fuá a lo mejor está expresando lo que necesita el hombre sacar. Como dijo aquel, la fuerza universal aplicada. La podemos incluir también en esta propuesta terapéutica. Bien, el planteamiento entonces de esta presente discusión se encamina al análisis del ejercicio humano de una fe en constante búsqueda de perfección. Sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. La meta de una fe redentora implica nuevos cambios antropológicos que van desde la transmutación de la materia hasta la transmutación de la naturaleza entera. El problema del cristiano entonces no nada más es llegar a este equilibrio, a la homeostasis de su ser, a la capacidad de decir estoy sano, estoy libre, y aunque me duela la responsabilidad, la entrego con alegría. Yo mismo me vulnero, pero no entro a la nostalgia, a la melancolía, a la tristeza, al dolor. Porque finalmente el cristiano tiene una responsabilidad, llegar a la salus total, la salus carnis y la salud total de su ser. Bueno, me brinco varias cosas. Termino para que nos demos tiempo de unas preguntitas. Jürgen Moltmann, un teólogo, antropólogo, tiene esta expresión: la salud del hombre es el final de todas las obras de Dios. Es una frase fabulosa. La salud del hombre es el final de todas las obras de Dios. El hombre debe reencontrar el dominio sobre las cosas creadas, principalmente el dominio de sí mismo. Debe recuperar el primado del alma, pero no como una primacía platónica, sino la imagen de Dios, como presencia de un espíritu potente en un cuerpo animado. Y nos referimos a cuerpo animado como plenitud de la vida. Cito a San Agustín, que lo traduce en una frase hermosísima: la casa de Dios está sobre mi alma, Él habita ahí. De ahí me mira, de ahí me aconseja, de ahí me llama, de ahí me guía. Es importante que el cristiano redescubra la vía de la salud en la vía de una fuerza para realizar la existencia humana con todos sus valores terrenos y trascendentes. Cito nuevamente a Moltmann: una vida humana es una vida aceptada, afirmada y amada. La fuerza de ser hombre reside en la aceptación, en la afirmación y en el amor de la vida frágil y mortal. El hombre no ha sido creado en su corporeidad para sucumbir a la muerte, es decir, al pecado, al engaño, a la nostalgia, sino para ser transformado por medio de su propio cuerpo y de su propia muerte. La esperanza en la resurrección del cuerpo y en una vida redimida responde a la creación del hombre por Dios y la consuma. La esperanza en la resurrección es la fe en la creación proyectada hacia adelante. Yo estoy convencido que la salud del hombre es creerle a la fe de Jesucristo, no a la fe de la serpiente. Pueden existir muchas lesiones en la experiencia humana, pero el cristiano no debe de olvidar que su vida es una creatio continua o una creatio nova por la resurrección de Cristo. Esta es su principal transformación. Esta investigación teológica pretende ser interdisciplinar, pretende inducir el tema de los efectos sanadores y dañinos en la vivencia de la fe cristiana, apoyados en la aportación de los avances de las neurociencias y de los estudios sobre mística, pero sobre todo proponer una discusión espiritual con base en el Evangelio de Cristo, que cura, para que contribuya al aprovechamiento de los recursos sanadores del Verbo de Dios. La antropología teológica debe dialogar con una bioantropología y con las ciencias de la salud, con el objetivo de ofrecer una síntesis medicinal armónica. La teología, como ciencia de la salvación, debe advertir las aplicaciones verdaderamente salutíferas al organismo espiritual y corporal de los redimidos. No es posible que el actual planteamiento teológico sobre el pecado original y el pecado en general siga siendo solo un paradigma conceptual sin antídotos adecuados para la salud y la evolución espiritual del creyente. Además, es importante
que los estilos de vida que propone el cristianismo sean más comprometidos a la práctica de la fe para que alcancen verdaderamente el fin que se proponen, la perfección y la sanidad humana. Muchas gracias. El maestro Alberto ya agradeció, pero también de nuestra parte agradecemos sinceramente su esfuerzo, su colaboración para este seminario y, como les decía al inicio de mi presentación, el aplauso no corresponde al esfuerzo de nuestro conferencista, entonces le vamos a dar uno más fuerte, ¿no? El aplauso después se los damos nosotros los que estamos de este lado para allá por su atención. Este es el momento del diálogo. Y yo les voy a pedir de favor que los que quieran intervenir se tomen la molestia de presentarse, solamente el nombre, no digan toda su currículum, no, solamente el nombre, y si pueden mencionar a qué se dedican, un poquito para que en el diálogo podamos también incluir un poco la respuesta, ¿no? Entonces, estamos en el tiempo de, levanten todos la mano, digo, todos los que quieran hablar, preguntar. Gracias. Maestro, buenas tardes. Mi nombre es Rafael Hernández Santillán, alumno del padre. Intenté formular una pregunta, espero me entienda o me comprenda la interrogante. Ante las consecuencias psicofísicas que usted nos acaba de presentar, ¿cómo puede alcanzar el hombre una santidad ahora en este mundo repleto o colmado de ciencia y tecnología? Aquí estoy un poco confundido. Para este proceso tendría que retomar una conciencia un tanto antigua o medieval. No, definitivamente no. Creo que precisamente esa es la propuesta de que tenemos que ser hombres en contexto. Somos hijos de la sociedad que nos tocó vivir, de la época. Por eso hice énfasis en la cuestión secular. Estamos en el mundo. Y no es que querramos huir del mundo, el concepto de la fuga mundi medieval ya no existe. Más aún, el cristianismo es para el mundo, es para la creación, es para la salvación de la humanidad. Pero sí, yo creo que estamos muy sensibles ante las megatendencias, ante el problema de una tecnología no bien utilizada, que en lugar de ayudarle al hombre, pues lo daña. Entonces yo creo que más bien el cristiano tiene que desarrollar precisamente un espíritu que lo fortalezca en alma, cuerpo, espíritu, sensibilidades, para hacerle frente al mundo. Estamos en el combate del mundo. Y aunque haya daño espiritual porque estamos combatiendo el mundo, ese daño no es mortífero, es salutífero, ¿verdad? Creo que por ahí va la respuesta. Buenas tardes, mi nombre es Gabriel González, me dedico a la industria automotriz. Usted habló cuando mencionó sobre el pecado original, un proceso en donde había castigo, tristeza y después sometimiento. A mí me hizo mucho ruido esta palabra porque lo poco que he podido leer o comparar sobre el Islam, precisamente es una de las cosas que está en contraposición del cristianismo, porque el Islam, digo, aquí hay muchos expertos, lo poco que he podido entender, habla de un sometimiento del hombre hacia Dios, pero es un sometimiento muy vengativo, muy hasta cierto punto criminal, ¿no? ¿Por qué hablar al momento de que usted hace esta descripción de un sometimiento? Como que ahí faltó un poco más hablar del amor, ¿no? Del proceso del amor que hay entre el hombre como sujeto creado y el creador. No sé, corríjame si está bien esta apreciación. Yo puse la palabra sometimiento como una provocación, créanmelo, porque en realidad es una palabra que en la práctica ya se desconoce. Simplemente entre los esposos, a ver, platíquense del sometimiento. No, se arman guerras nucleares, choques de galaxias,
Sí, esa es en el fondo la problemática del pecado original, ¿verdad? El hombre no se quiso someter a la relación amorosa de amistad, de armonía y de perfección con el Creador, ¿verdad? Y se sometió voluntariamente a otra provocación seductora del mal. O sea, la palabra no es determinante, no es tajante, es un acto de la voluntad. Yo me someto, ¿verdad? Gracias. La hora es avanzada y creo que también ya a estas alturas de nuestro seminario tendríamos que ir cerrando ya toda nuestra experiencia. Me resta, no sé si haya alguna otra intervención, parece que ya todos están cansados. Me resta entonces leer: la Universidad Intercontinental y el Seminario Interinstitucional Ciencia y Fe entregan el presente reconocimiento al maestro José Alberto Hernández Ibáñez por su participación en la jornada académica del Seminario Interinstitucional Ciencia y Fe, con la conferencia magistral Lesiones y transformaciones psicofísicas en la vivencia de la fe cristiana. Y aquí abajo dice aplauso. Bueno, pues agradecemos la intervención puntual del maestro José Alberto Hernández Ibáñez, también del doctor Martín Cisneros por habernos presentado esta conferencia magistral, y los invitamos a tomar parte en el auditorio otra vez. Con mucho gusto. Esta jornada académica, no sin antes recordarles quiénes son los que nos han acompañado a lo largo de este día, y pues aquí pueden caber también algunos aplausos. Está con nosotros la Universidad Pontificia de México, la Universidad Intercontinental, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la Universidad Panamericana, la Universidad Anáhuac Norte, la Universidad Anáhuac Sur, el Colegio de Posgraduados, la Universidad Iberoamericana, el Centro de Investigación Social Avanzada, la Sociedad Mexicana de Ciencias, Artes y Fe, y también nos están siguiendo por internet algunos cibernautas, a quienes también les agradecemos que hayan seguido estas conferencias magistrales. Y para seguir, para ahora dar paso a la clausura, vamos a invitar a que tomen parte del presidium a la maestra Marta Anídez Fonseca, coordinadora del área de Humanidades, Comunicación y Negocios, al doctor Martín Cisneros, coordinador del programa de Teología, al licenciado Francisco González, coordinador del programa de Filosofía, y al licenciado Tomás Almorí. La maestra Marta Anídez Fonseca es la directora del área de Humanidades, Comunicación y Negocios. Vamos a escuchar ahora unas palabras por parte del doctor Martín Cisneros. A ver si reconocen este texto. Soy vecino de este mundo por un rato, y hoy coincide que también tú estás aquí. Coincidencias tan extrañas de la vida, tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Del músico mexicano Fernando Delgadillo.
quise empezar con este texto porque se me hace una oportunidad este seminario de coincidir, no solamente físicamente en estos encuentros, sino también ir buscando las coincidencias de la vida humana, de la vida que todo filósofo, todo teólogo, todo científico quiere trabajar. Quiero también repetir dos frases, y con esto termino, una del Papa Roncalli. La historia de la humanidad sería diferente si los hombres y las mujeres buscáramos más las cosas que nos unen y no las que nos dividen. Y por último, un papa muy querido por los mexicanos, el Papa Wojtyła, en la Novo Milenio in Eunte, número 43. Dice y nos invita a hacer de la Iglesia, y yo la quisiera pasar también a nuestras instituciones de educación, hacer de la Iglesia la casa y la escuela de la comunión. Este es el gran desafío que tenemos ante nosotros en el milenio que comienza. Si queremos ser fieles al designio de Dios y responder también a las profundas esperanzas del mundo. Fin de la citación y fin de mis palabras. Le agradecemos al doctor Martín Cisneros por estas motivantes palabras y ahora vamos a invitar a la maestra Marta Anides Fonseca, directora del área de Humanidades, Comunicación y Negocio, para que oficialmente dé por clausurada nuestra jornada académica. Buenas tardes a todos. Es un placer tenerlos este día con nosotros y sobre todo el hecho de que, como señalaba el padre Martín, hayamos tenido la fortuna de en este espacio coincidir. Todos y cada uno de ustedes han aportado con sus participaciones y hemos enriquecido el conocimiento que algunos han adquirido en las aulas, algunos más a través de la conversación con gente tan preparada como los expositores que en este día tuvimos la fortuna de tener. Sin más preámbulo, porque sé que seguramente están cansados, a nombre de la Universidad Intercontinental agradecemos a todos su presencia y su participación y les pediría que se pongan de pie para clausurar este seminario interinstitucional Ciencia y Fe, en donde con la participación de un grupo de selectas instituciones universitarias, de personas de la sociedad civil y sobre todo de los expertos que compartieron con nosotros, nos brindaron una gran satisfacción y conocimiento. Es el día 24 de septiembre, 14:10 horas de la tarde. Muchas gracias, mucho éxito. Esta es su casa, Universidad Intercontinental. Muchas gracias. Pues sin más por agregar, agradecemos a nuestras autoridades y a todos ustedes por haber participado en esta jornada académica del Seminario Interinstitucional de Ciencia y Fe. Muchas gracias y que pasen buenas tardes.